Primera cosa que yo quiero saber es, ¿qué importancia tiene la caricatura en un diario? ¿Por qué es importante la caricatura en un medio de comunicación impreso? Bueno, un poco la caricatura subsiste en los periódicos un poco por tradición, primero, porque la caricatura nace en la comunicación junto a los medios o a los panfletos o a los periódicos, revistas, publicaciones de carácter político. Te estoy hablando de hace muchos años, en donde, por ejemplo, la caricatura, el humor era a veces una manera de criticar al rey, de criticar a la aristocracia, criticar a los políticos, etcétera. Es decir, una manera de batallar, pero finalmente una manera de criticar. A veces eran muy terribles, digamos así, ¿no? Con mucho veneno, con mucho picante, ¿no? Por eso algunas publicaciones incluso eran clandestinas. Otras no, eran más establecidas, pero siempre eran parte de esa bronca, esa pugna política que había. Por ejemplo, conservadores y liberales, en el caso de Ecuador. Hay una caricatura que está en el Banco Central del Ecuador que es tremenda. No sé en cómo se la tomaba en esa época, publicada en 1895 o 1900, mejor dicho, y cómo sería tomado hoy. Pero es una caricatura que se llama Alfaro y sus ministros, y se le ve a Eloy Alfaro dando de lactar a sus ministros, pero sus ministros estaban representados como comadrejas, como zorra, como serpiente y cosas así. Ahora nos llevarían a la Supercom, un dibujo así, ¿no? Pero esa caricatura en esa época era lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque había una tradición, una costumbre de presentar a los políticos o a la gente como animales. Ahora nos podría parecer una grosería, pero no es así. Las fábulas, la fábula de La Fontaine, bueno, mucho más atrás la fábula de Esopo, los griegos, siempre usaban ¿a qué? A los animales. Los animales hablaban, los animales interactuaban y nos enseñaban vicios y virtudes del ser humano, ¿no? Entonces, es muy relativo. Entonces, la caricatura es importante en la medida en la que expresa una crítica sobre la actualidad social y política de un determinado país, ¿no? ¿Cómo hace el caricaturista para poder realizar su caricatura del día? ¿A qué me refiero? ¿Tú te levantas y te inspiras o es alguien que realmente tiene que investigar, debe tener un proceso de planificación, de investigación, o viene más como el chispazo de creatividad del día y sale? ¿Cómo funciona? Ajá. En mi caso, yo trabajo así. Como hago caricatura relacionada con la noticia, ¿no? Por lo tanto es una caricatura periodística, ¿no? Tengo que informarme qué es lo que está sucediendo. Eso quiere decir leer los periódicos online o ver los noticieros temprano. Pero cosa curiosa, esto como anécdota, yo ya no veo los noticieros a la hora que es, las veo después. Antes madrugaba a las 7 de la mañana para ver los noticieros, ahora ya no. Ahora madrugo a las 2 de la tarde. No, es que ahora puedes verlo. Entonces, me informo de cuál es la noticia, chequeo Facebook, chequeo Twitter, chequeo WhatsApp, lo que está en mi entorno y también en el entorno general social que son los canales, las radios, los periódicos. Ahí hay un tema que me llama la atención o que me disgusta o que me parece criticable o cuestionable, por lo general. Aunque no siempre, a veces hay temas que pueden ser muy agradables, o la selección que va a jugar, o cosas así, ¿no? Y escojo ese tema, digo, muy bien, vamos a trabajar con este, y dentro de mi subjetividad empiezo a elaborar. A veces te sale el comentario, pero no es lo mejor, o sea, no es que el primer comentario coges y lo dibujas.
lo tengo ahí reservado y sigo haciendo otras cosas de mi diario vivir, de mi buen vivir. y bueno, hay muchos recursos creativos que ya uno los tiene incorporados por la experiencia, pero voy así decantando, ¿no? Voy así poco a poco asentando hasta que llega el momento de ponerme a dibujar como tal. Ahora que me hablas de recursos, ¿cuáles son esos recursos que tú usas? ¿Qué es eso que a ti te sirve? Por ejemplo, en la clase de redacción y crónica, chicos, yo les digo que los periodistas siempre sufrimos del bloqueo del escritor. Hay días en los que realmente nada te sale, por más que te sientas en una computadora, no funciona, ¿no es cierto? Y yo les digo, miren, un recurso es coger un objeto y empezar a describirle al objeto o ponerle una historia al objeto para liberar mente. En tu caso, por ejemplo, ¿qué recursos tú usas para poder, un día estás bloqueado o un día no te termina de salir? ¿Cómo tú vas manejando tu proceso interno de recursividad? Ajá. Sí, es muy bueno, ¿no? El recurso que tú mencionas. A mí, por lo general, ya el momento que estoy viendo una noticia o un tema, a veces me salta un comentario, ¿no? Que ya te da una dirección, ¿no? Y entonces puedes hacer un dibujo con diálogos a partir de ese texto. Pero ese es un primer nivel. Después, a medida que te informas más o va decantándose el tema, ¿no? Va apareciendo otra. Pero en definitiva, los recursos son los de asociación también, ¿no? A ver, me explico. A veces, ¿no? Rara vez, para ser sincero, no sé qué dibujar, ¿no? O mejor dicho, el tema está ahí, pero no sé qué, puedes saber qué decir. ¿Cómo ponerlo en escena? ¿Cómo lo dices? Es el problema. O sea, porque a veces uno, oye, no sé qué dibujar. Dibuja de esto, no, este tema, este otro. No, sí, ya sé que hay ese tema. La cosa es que digo, más que, ¿cómo lo digo? Porque ya sé, puedo decir, esto es el colmo, ¿no? ¿Cómo puede ser que atiendan así en el IES, que no dan cita sino para dentro de 2000 años y cosas así, ¿no? Pero la cosa es cómo lo pongo en escena, es la parte. Pero una cosa que sí me ha dado resultado a veces es empezar a dibujar los elementos de ese tema. Y es un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, liberas la mente, le sueltas para que empiece a asociar ideas, ¿no? Ya. ¿Cómo manejas tú las críticas negativas? Es decir, el comunicador está expuesto a que te juzguen, mucho más ahora con el tema de las redes sociales. Cualquiera puede agredirte, cualquiera puede insultarte, cualquiera puede juzgarte, hasta medio que satanizarte. Entonces, independientemente de si eres caricaturista, periodista de política o periodista económico, o sea, estás expuesto a ese juicio. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Debe el comunicador tener piel gruesa? ¿Funciona? ¿No funciona? En general en la vida, ¿no? Creo que debería ser así, ¿no? En general en las relaciones personales, ¿no? Hacer ejercicios de tolerancia, de escuchar. Sinceramente pienso eso. Sinceramente yo creo que eso es un ejercicio que no tiene que ver con la profesión, sino con la vida humana, ¿no? La convivencia. O sea, es aprender a escuchar también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a mí alguna vez que en Twitter alguien me dijo, tu mamá es una tal por cual y ni sé qué, no, una cosa así gruesísima. Yo dudaba, no sabía si irle a preguntar a mi mamá si era cierto. No, lees cosas horribles que te dicen, ¿no? Y el primer impulso, normalmente, ¿cuál es? O sea, te da ganas de contestarle lo que te escribió en Twitter y de insultarle, y vos peor, y tu mamá peor, no sé cómo. Pero felizmente ya tengo controlado eso. Pero porque es un ejercicio, o sea, un aprendizaje, mejor dicho, ¿no? Ya. ¿Qué tan importante es, más claro, por el otro lado, un diario sin caricatura? ¿Funciona? Sí, claro. La caricatura no es indispensable.
Los artículos de opinión no son indispensables. Las noticias no son indispensables. Nada más que si hay un país sin caricaturas, sin noticias, sin artículos de opinión, el país sigue existiendo, sí, pero es un país muy pobre, donde no hay reflexión, donde no hay debate de ideas, donde no hay propuestas, donde no hay voz. Entonces, indispensable no es. Mi papá se murió cuando yo tenía 11 años y yo creía que era indispensable, pero la vida sigue. Sin embargo, me hubiera gustado que siga vivo, porque es mejor tener a alguien con quien yo hubiera podido hablar. Por eso son espacios que hay que cuidar, que hay que fomentar incluso. Y cuando suceden cosas como las que me han sucedido a mí o le han sucedido a Charlie Hebdo, nosotros tenemos que protestar, tenemos que dolernos, tenemos que llamar la atención y contagiar el entusiasmo de que exista el arte, de que exista el periodismo, de que exista la literatura, de que exista la libertad de hablar, porque eso nos mantiene vivos como seres humanos. Y ahora precisamente no tenemos libertad, cosas como la que le pasaron, y no solo en este gobierno, Pancho Jaime hace muchos años atrás, ahora es mucho más obvio con Janely Nostroza, con todos los periodistas que han sido cortados, silenciados, amenazados, con Dimitri Barreto baleado y tantas cosas. ¿Tú cómo ves el tema de la seguridad de las personas que ejercen periodismo, de las personas que ejercen, en tu caso, la caricatura? ¿Cómo está ahora Ecuador en temas de libertad? ¿Es un riesgo ser periodista? ¿Es un riesgo alzar la voz ahora? Claro que sí, tenemos muchas pruebas. Tú has mencionado algunos ejemplos, ¿no? Fernando Villavicencio creo que es ahorita el caso más emblemático. ¿Por qué? Porque sus investigaciones han sido sobre temas realmente gruesos, como es la comercialización del petróleo, donde estamos hablando de miles de millones de dólares que se han farreado. No estoy hablando del despilfarro que ha habido en este gobierno. Por ejemplo, este video quedará, pero vale recordar, por ejemplo, un despilfarro recién, como instituciones públicas, con mi plata, con tu plata, con la de quienes nos ven, si pagan impuestos o no pagan. Igual todos pagamos impuestos porque compras algo y pagas el IVA. Con esa plata, el CNT y el Banco del Pacífico sacaron de nuestro bolsillo y compraron entradas para el fútbol, para el estadio, el partido Ecuador-Colombia, y regalaron aquí, anda tú, y cuando griten consignas contra el gobierno, tú sopla la bubucela, ¿no? Y a la salida al candidato Guillermo Lazo, pégale, lánzale botellas, lánzale bubucelas. Eso no solo que es un despilfarro, sino que es un coartamiento a la libertad de expresión. Lenín Moreno, yo no sé si ganará, las elecciones son en 2 o 3 días, ¿no? Pero él defendía que para él libertad de expresión es que lancen bubucelas, que lancen atunes, ¿no? Eso no es libertad de expresión. Los que están en riesgo son los agredidos, no los cuestionados. Ellos están en riesgo, sí, porque pueden ir a la cárcel, si es que hay una justicia independiente. Están en riesgo, sí, pero los agredidos no son ellos, porque ellos han cometido delitos. Ellos han cometido abusos. Los que están en peligro, los que están en riesgo, son los periodistas, los que cuestionan y los que han señalado todos estos atropellos, ¿no? En clase tú decías que tú eres el enano que se le escapa al gobierno, ¿no es cierto? El que anda ahí como pulga. ¿Está en tu naturaleza ser Contreras, Javier? ¿Está en tu naturaleza ser ese vecino incómodo del poder? Sí, tal vez sea una malformación, ¿no? Porque alguien decía, no, es que tenemos que arrimar el hombro, si viene un nuevo gobierno hay que ayudarle y todo. Y yo sí, entiendo eso, ¿no? Entiendo, pero la naturaleza del periodismo es estar observando, ¿no? En algún momento
se llamó el quinto poder del Estado, porque era un veedor externo supuestamente, ¿no? que señalaba cuando había abusos, despilfarros, sobreprecios, mal uso de bienes públicos, es decir, cómo nuestros políticos usan el dinero que les pagamos para que legislen, lo usan para irse a chupar o para vender su camiseta y cosas así. El periodismo enfoca e informa a la gente. Dice, miren, esto está pasando. ¿Te acuerdas que ustedes les eligieron a esta persona? Bueno, esta persona está haciendo esto, está ganándose un contrato con el gobierno a pesar de que es prohibido y bla, 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 bla. ¿No es cierto? ¿Su naturaleza es ser contreras? No. Su naturaleza es observar, investigar, decir. Eso hace el periodismo, ¿no? Es un papel triste si quieres, ¿no? Pero es lo que le toca. Señalar dónde están fallando las cosas y por supuesto informar las inauguraciones, lo que hace el gobierno. Claro que se hace eso, ¿no? Y la caricatura, o en mi caso personal, yo lo que hago a veces es tratar de humorizar cosas con las que no estoy de acuerdo, con las que me parecen criticables o sencillamente que me llaman la atención o que tienen un contraste, una contradicción. Mi afán no es atacarle a un gobierno o estar, ¿no? Pero es un poco... Pero te sale muy bien. Bueno, no sé, pero... Cuéntame, ¿tú piensas que es? ¿Qué pasó? Ya mismo se acaba la batería por toda la nota. Tal vez una última pregunta. Dale. Ya mismo se acaba. Chévere, rapidísimo. ¿Es necesaria la ley de comunicación? No. Yo siempre le he reconocido ni siquiera como un hijo legítimo. Creo que es un espermatozoide horroroso que no sé cómo se ha convertido en un monstruo como es, porque desde su inicio nació para controlar y amordazar. Yo firmé junto con otros ciudadanos el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley. A mí no me van a convencer con los caramelitos con que han adornado la ley, que hay cosas buenas, entre comillas, pero eso ha sido la cuña con la que han abierto para entrar a robarnos la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuándo va a parar el lápiz de Bonilla? No sé, ya la situación, te digo, la crisis económica es tan aguda, todo el mundo hace recortes de personal, etcétera, y yo también la semana pasada despedí 3 lápices, mira, está... Muchas gracias, Juan. Gracias a ti.